Lo que hacía Daniel superior a los sabios en Babilonia, por encima de los 120 y por encima de los 2 que estaban ahí, era que el Espíritu de Dios venía sobre Daniel, y era que Daniel caminaba según la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas según los caminos de Dios, tú tienes un espíritu superior a aquellos que no andan en esos caminos. Entonces, al Daniel tener un espíritu superior, eso trajo como consecuencia ataques de parte de los gobernadores. Dice la palabra de Dios que no solo el rey puso a Daniel entre los 3 más importantes, y la Biblia resalta que él era el más superior a ellos. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios en él. Sino que el rey había determinado poner a Daniel encargado de todo el reino, por encima de todo el mundo. Y cuando esta noticia comenzó a correr, eso trajo consecuencias que fueron las que llevaron a Daniel al pozo de los leones. La Biblia dice que estos gobernadores, sátrapas, se reunieron y planearon cómo iban a destruir a Daniel. Y la palabra de Dios declara y dice que ellos planearon la caída de Daniel. Y dijeron, ¿cómo haremos que Daniel caiga? Porque él es un hombre fiel. Es un hombre que no hay falla en él. Todo el que camina con Dios se perfecciona en Dios. Y dijeron, la única forma es emitiendo una ley que sea en contra de su Dios. De esa forma él nunca le va a fallar a su Dios. Él va a preferir fallarle al rey antes que fallarle a su Dios. Convencieron al rey, hicieron el edicto y pasaron esa ley, que nadie orara, que nadie buscara otro Dios, que nadie hiciera nada que tenga que ver con su Dios por un periodo de tiempo. Así que Daniel lo agarraron con la masa en la mano. Lo vigilaron porque se dieron cuenta de que Daniel oraba 3 veces al día. Y era una rutina espiritual y una costumbre de Daniel presentarse delante de Dios 3 veces al día y hablar con Dios. Ellos sabían que iban a capturar a Daniel orando a Dios, porque ellos sabían que Daniel oraba todos los días. La oración en Daniel le hizo tener un espíritu superior. Sigo paro. Así que lo encontraron orando, lo acusaron al rey, con el rey, y el rey, aunque quiso librarlo, no pudo, porque era un edicto firmado por él y no se podía revocar. Y dice la palabra que no hubo más remedio que echarlo en el pozo, en la fosa de los leones. Y dice la Biblia que lo tiraron en el pozo. Y el rey se sintió triste porque él sabía que Daniel era inocente y que Daniel era fiel a su Dios. La Biblia dice que él no pudo dormir esa noche, ni recibió cántico ni danza. Dice que no comió y no pudo dormir, esperando que Dios hiciera algo. Y cuando era muy de mañana, aquel rey se levantó y fue y tocó la puerta de esa fosa de leones y preguntó: Daniel, ¿te ha librado el Dios a quien tú continuamente sirves? Escucha la fama de Daniel. La fama de Daniel no era que tenía dinero. La fama de Daniel no era que era la promoción más grande. La fama de Daniel, actualizándolo, no era que tenía muchos views, muchos seguidores. La fama de Daniel en todo Babilonia era que era un hombre de oración y era un hombre fiel a Dios. La gente lo reconocía porque continuamente él le servía a Dios. Hoy en día la gente quiere ser conocida por una palabra bonita, por el mejor carro, por la mejor vestimenta, por la tanta cobertura que tiene, por la iglesia más grande. Pero Daniel no era reconocido por eso, sino porque continuamente servía a Dios. Y esa continuidad de servirle a Dios lo posicionó por encima de los brujos, de los sabios, de los astrólogos y de los impíos. Dile al que te queda al lado: el que le sirve a Dios continuamente será posicionado por Dios. Que la gente te conozca porque eres una mujer de Dios. Es de mal gusto cuando la gente te reconoce por chismoso.
Cuando la gente dice, muchacho, es un lengua larga. No, que nadie te conozca por malo, que te conozca por fiel a Dios, que te conozca por alguien de oración, que te conozca por alguien espiritual.